Bueno, pues tiempo ya para la ciencia en la radio de Castilla-La Mancha. Ya es sobradamente sabido que no habrá que investigarlo. Nos encanta hablar del cerebro, el órgano más complejo del universo conocido. Y nos preguntamos qué pasa por él cuando hacemos cosas. Por ejemplo, cuando meditamos. Para hablar de ello ya está en el estudio Miguel Ángel Pérez Lucas, acompañado por su invitado. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Bueno, pues decía John Milton que la mente puede ser el infierno o el paraíso. Esta frase está relacionada con la capacidad del ser humano de observar su propia mente y de explicarla y explorarla con atención y sin prejuicios. Tiene su técnica la cosa, como veremos. Hoy la neurociencia nos ofrece una ventana para explorar la relación entre la actividad cerebral y la experiencia mental y ha demostrado que prácticas como el mindfulness tienen un impacto en el cerebro. Nos ponemos delante del micrófono de Radio Castilla-La Mancha con nuestra mente de principiante y genuina curiosidad para hablar con nuestro invitado. Él es psicólogo clínico, ha desarrollado su carrera en el mundo del headhunter, que significa cazatalentos, como todo el mundo sabe. Sabe mucho de gestión del cambio de las organizaciones a través del desarrollo de competencias. Ha llevado a cabo innumerables proyectos en sectores tan diversos como el de gran consumo, internet, medios o el complejo mundo sanitario. Está certificado en Mindfulness por el CFM, que es el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts Medical School, y a través del programa que se llama MBSR, que ya nos explicará, enseña a los profesionales a gestionar su estrés, su ansiedad, sus emociones, en definitiva, su mente. Pablo Rodríguez Escribano, bienvenido. Muchas gracias. Pablo, gracias por acompañarnos este rato aquí en la radio de Castilla-La Mancha. Bueno, hablaremos de mindfulness, pero antes que nada, lo decía Miguel Ángel, yo creo que siendo muy optimista, dice headhunter, como todo el mundo sabe, significa cazatalentos, un tanto optimista. Pero en todo caso, Pablo, ¿cómo se caza un talento? Bueno, pues un talento es difícil de pescar, la verdad. Y lo que hay que hacer es, bueno, ser muy perseverante, tener muy buenos contactos y sobre todo perseguir el talento. Porque hay mucho talento en España y lo que busca muchas veces es crecer, desarrollar sus capacidades. Entonces, ahí estamos muchas veces pues para detectar ese talento, para llevarlo a otras organizaciones, para que sigan creciendo y para que también, bueno, pues luego puedan seguir desarrollando pues su labor, ¿no?, en el mundo de la empresa. Uh-huh. Bueno, aunque en los últimos términos el término mindfulness se ha hecho cada vez más cotidiano y conocido, es verdad. Pero queríamos saber cuál es su definición y si es lo mismo que la meditación o hay algún matiz. Uh-huh. Bueno, pues fijaros, lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Uh-huh. Silencio. Pero silencio. Bueno, cuando esto me hacen es esta mucho pregunta... en la radio no se arruina, ¿no? Claro. Él lo sabe y por eso lo ha provocado. Lo he provocado. El silencio es un silencio incómodo, es un silencio que nos va a dar una clave importante. Cuando hablamos de mindfulness y nos quedamos en silencio, ¿qué ha pasado? Queremos rellenar ese espacio, ¿verdad? Otras personas a lo mejor han dicho, ostras, Pablo, es la primera vez que viene a la radio, se ha quedado en blanco. No sabemos, ¿no? Han podido pasar muchas cosas por nuestra cabeza. Y eso es lo que nos ocurre. Nuestra cabeza, nuestra mente, es una mente que divaga. De alguna manera está, llena de pensamientos automáticos que muchas veces van hacia el pasado, otras veces van hacia el futuro. Y en ese contexto, pues esa mente trata de tener control, trata de tener certidumbre. Ahí es donde muchas veces pues podemos entrar en dinámicas que pueden ser un poco nocivas, un poco tóxicas. La definición como tal de mindfulness, volviendo un poco a la pregunta y haciendo este breve silencio, un poco así generando un efecto dentro de este mundo de la radio, pues va de prestar atención de manera intencionada en el momento presente y sin juzgar. Y todo esto tiene que ver pues con conectar con uno mismo, conectar con las sensaciones corporales, conectar con la respiración para estar en atención plena, en el momento presente. Mindfulness, al final, es la traducción de atención plena. Y claro, hay muchos tipos de meditación. El mindfulness es uno que lo que hace es que presta atención, como hemos dicho. Pero hay meditaciones que incluso pueden ser meditaciones trascendentales o meditaciones que están orientadas hacia otros ámbitos. Entonces aquí sí que trabajamos una muy concreta que nos ayuda a focalizar en nosotros, a trabajar la concentración y a regular, pues como luego os contaré un poquito más, el estrés o la ansiedad o este tipo de aspectos que son claves en la sociedad de hoy en día. Un poco de contexto histórico, por así decirlo. ¿De dónde procede esta disciplina? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó a España? Bueno,
realmente la meditación, que es la meditación budista, proviene de, más de 2500 años. El Buda más o menos está fechado en el 583 a.C. o incluso entre 400 480, pero fue Jon Kabat-Zinn el que, tiene una historia bastante peculiar. Él es hijo de un artista y también padre de un científico, y él siguió desarrollando su trayectoria, se convirtió en biólogo molecular, estudió en el MIT, pero era un meditador. Hacía práctica de yoga habitual, también hacía meditación zen, que es una meditación que se hace más en Japón, y él empezó a trabajar en el centro de médico de la Universidad de Massachusetts y también en la universidad. Y en ese momento contempló que había muchas personas que tenían dificultades, tenían problemas de dolor, estaban un poco defenestrados por lo que era la sanidad en aquel momento, porque estamos hablando más o menos del año 1979, y claro, no tenían nada más que la posibilidad de trabajar en el síntoma. Él introdujo este programa, que es un programa que definió en 8 semanas con unas cuantas peculiaridades que si queréis luego podemos comentar, y que realmente hizo que tuviera un impacto en la regulación del dolor, un impacto en la regulación del estrés, de la ansiedad y de muchos aspectos. Entonces, llevamos más de 45 años, ¿no? Haciendo con este concepto más occidentalizado de la meditación. Un programa al que hemos hecho alusión se llama MBSR, que tú te formaste con Jon Kabat-Zinn allí en Massachusetts. Claro, nos formamos con Jon ¿sí? Kabat-Zinn en Massachusetts, y fue una oportunidad estupenda. Primero hice aquí algunas herramientas de meditación, hice un programa que es el MBSR, lo hice en España, pero luego fui a Estados Unidos a seguir formándome, a tener la certificación para ser instructor de esta maravillosa herramienta, y es un programa que está definido en 8 semanas y en el que vamos tocando diferentes aspectos que están relacionados con la gestión emocional, con la autorregulación, con muchos aspectos que tienen que ver con esta sociedad de la que vivimos, que vamos todos muy rápido y que necesitamos conectar. ¿Y en qué entorno se pone en práctica este MBSR? Según me apunta Miguel Ángel, recientemente en el propio Hospital de Parapléjicos, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Maribel, que es la persona que lleva todo el tema de docencia e investigación, ella ha apostado por este tipo de programas en los que estamos orientados en este primer ámbito al profesional, al cuidado del profesional, porque es cierto que el profesional del ámbito sanitario, que yo vengo trabajando con el profesional del ámbito sanitario los últimos años, viene muy castigado, ¿no? Después de la pandemia, y lo cierto es que no solamente se da en contextos médicos, como en el hospital. Nosotros hemos trabajado con empresas, trabajamos... Sí. Y también con particulares, o sea, con personas como tú, como yo, que de repente en un momento determinado nos interesamos. En empresas, hablamos de empresas del estilo Google, grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos, de Silicon Valley, que lo han incluido en sus programas desde el punto de vista de la salud laboral, o sea, porque aumenta el rendimiento del ser humano también. A mí me gusta la frase que dice, hacer cosas cambia las cosas. Nuestro cerebro cuando aprende también cambia, y la pregunta es si meditar, hacer mindfulness, también cambia el cerebro. ¿Qué fundamento científico hay detrás de todo esto? Por supuesto, sí, y además lo que hace es que trabaja desde el punto de vista de la neuroplasticidad cerebral. Es verdad que hay una distinción importante, no es neurogénesis, no es creación de nuevas neuronas. No hay ninguna evidencia científica que nos aporte que el mindfulness genera nuevas neuronas dentro del cerebro. Además, eso está como muy focalizado en el área del hipocampo y está más relacionado con el deporte y con la parte de la memoria y el aprendizaje. Pero sí que mejora los procesos. Y hablamos incluso de que hay una investigadora que se llama Elizabeth Blackburn, que en el 2009 fue premio Nobel junto a otros investigadores, que investigaron sobre los telómeros, que son la parte final de los cromosomas, y detectaron que una enzima que se llama telomerasa, con la práctica continuada de mindfulness y también ejercicio físico, ayudaba a que esa parte de los telómeros, de los cromosomas que se llama telómeros, no se fuera deteriorando. Por lo tanto, es una investigación muy potente porque nos dice que podemos detener el envejecimiento celular. Así que una motivación para que todos meditéis y que salgáis de aquí siendo grandes meditadores es que podemos parar el envejecimiento. No sé qué te parece, Pachi. Brillante, brillante. Día de grandes noticias científicas. Hoy estamos bien, ¿eh? Estamos lucidos hoy. Lo que me preguntaba, Pablo, si esto nos lleva a la reflexión al final de... En definitiva, es que no sabemos gestionar bien nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y luego me estaba preguntando, echando la mirada atrás, en anteriores generaciones, o es que no lo sufrían, o eran más duros, o sin saberlo gestionaban mejor que nosotros, tenían estímulos distintos. Es que no sé muy bien cómo...
Pues es un poco de todo, la verdad que has dado en el clavo. La realidad es que tenemos mucha fragmentación hoy en día. Nos llega una cantidad de información tan bestial bueno, pues que estamos tratando de focalizar en tantos puntos nuestra atención que la hemos conseguido desfragmentar definitivamente. Entonces, claro, si tú te focalizas en hace 50, 60 años, cuando mis padres estaban en el pueblo, en Castilla-La Mancha también, que ellos son de Cuenca, pues conectaban realmente bueno, pues con la tierra, con las conexiones más naturales, ¿no? Con el medio ambiente, con lo que estaban viviendo en aquel momento. Sin embargo, ahora tenemos tantos ladrones de tiempo, tantas cosas que nos roban tiempo. El teléfono, por ejemplo, es bestial lo que hace con nuestra atención. Además, se convierte en algo adictivo. Y este tipo de adicciones rellenan espacios a nivel emocional que hacen que bueno, pues que necesitemos este tipo de herramientas para volver a reconectar. Pero tened en cuenta que este tipo de tradición lleva más de 2.500 años desarrollándose en el ámbito de Oriente, ¿no? Y en Occidente somos unos recién llegados, pero bueno, esto tiene mucha historia y mucho trabajo detrás. ¿Alguna vez te he escuchado decir eso de la mente del mono loco, ¿no? O ese run interminable que tenemos a veces las personas, y que cuando no estamos mirando el móvil estamos respondiendo como los perros esos de Skinner, ¿no? Sí, multitareas. Ahí está, la multitarea. Hay otro investigador, también psicólogo, que se llama Daniel Goleman, que escribió un libro que se llama Focus, que habla de este concepto de la multitarea, y lo que nos dice es que, claro, que en el momento en el que estamos en modo multitarea, aunque algunas veces es necesario, ya no estamos al 100% de nuestras capacidades, estamos trabajando al 80%. Y si trabajamos al 80%, nunca vamos a poder llegar a dar el todo, ¿no? Por lo que hacemos en cada momento. Entonces, sí que es mucho más interesante trabajar en una tarea y terminarla, y luego desarrollar la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Pero cuando estamos haciendo 4 cosas a la vez, aunque seamos muy capaces, la realidad es que perdemos rendimiento, perdemos capacidad. Minuto de oro de la entrevista, porque de las cuestiones que te queríamos plantear, yo estoy seguro que los oyentes ahora dirán, cuando yo mencione ansiedad, depresión, estrés, dirán, orejas tiesas, a ver qué dice el psicólogo de estas cuestiones. ¿Esto cómo ayuda el mindfulness a combatir esas 3 sensaciones tan presentes a día de hoy en nuestra sociedad? Pues ayuda definitivamente desde el punto de vista de la autorregulación. Hay un concepto que hablamos muchas veces en el ámbito del mindfulness que se llama el triángulo de la atención: pensamiento, sensación, emoción, y todo este tipo de síntomas y de trastornos de los que estás hablando pues tienen que ver con, bueno, pues con el pensamiento, con las emociones que se van pues generando desde un punto de vista de un ciclo que empieza y que nunca termina, y cuando conseguimos romper y conseguimos conectar con nuestras sensaciones, podemos autorregular. Entonces, yo siempre, siendo psicólogo además y habiendo trabajado con psiquiatras, desde el punto de vista de la clínica, siempre voy a aconsejar que si llegamos a un momento de depresión en el que tengamos una depresión mayor o sintamos unos síntomas muy fuertes, siempre busquemos un profesional. Pero desde luego que una vez que tengamos un profesional al lado, una de las técnicas que va a utilizar seguro con nosotros va a ser la meditación, el mindfulness, porque está orientado justamente a autorregularnos, a gestionar mejor nuestras emociones. Y es cierto que cuando trabajamos en nosotros e invertimos energía en nosotros, nuestra energía va donde está nuestra atención. O sea que si ponemos energía en nosotros y nos focalizamos, vamos a estar mucho más reforzados y vamos a tener mucha más energía para afrontar. Para controlar nuestros pensamientos, que al final esa cadena de ansiedad y de estrés está muy relacionada con esa cadena de pensamientos intrusivos o rumiativos, ¿no? Que se llaman. La gente que nos quiere bien, cuando nos ve agobiados, nos dice eso de tómate un respiro. Incluso a veces no lo tenemos que decir a nosotros mismos, pero eso de respirar tiene su enjundia, ¿no? ¿Sabemos respirar? Total. Bueno, sí, lo que sí que sabemos es que desde el punto de vista más ya de la psicología y de otros ámbitos, la respiración abdominal es buenísima, por ejemplo, para trabajar la relajación. Pero desde el punto de vista del mindfulness, lo que hacemos es aceptar la realidad tal y como es. Entonces, cuando trabajamos desde el punto de vista de la respiración, lo que hacemos es que conectamos con la respiración en el momento presente tal y como es, y la aceptamos. Y esto nos ayuda a conectar. Respirar y conectar con esa sensación nos ayuda a estar más presentes y a entrenar esa capacidad. Pero desde luego la respiración y controlar esa respiración abdominal es buenísima para justamente esos síntomas también de los que estábamos hablando antes, o para trabajar todo lo que tenga que ver con ansiedad, estrés y depresión. Y otra cuestión que puede ayudar, eso de la conexión mente-cuerpo, que puede tener impacto en la salud mental. ¿Cómo usar el cuerpo como palanca para mejorar la salud mental y el bienestar psicológico? Bueno, el cuerpo es la llave, y dentro del mindfulness, además, lo que nos suele pasar, y a mí me pasó cuando yo empecé a meditar hace ya muchos años, es que estaba muy desconectado de mi cuerpo.
En el momento en el que empiezas a conectar más con tu cuerpo y empiezas a sentir lo que sientes y empiezas a reconocerlo de alguna manera, eso te ayuda. Y el cuerpo es la llave desde el punto de vista de conectar con esas sensaciones, porque es lo que nos ancla. El cuerpo, las sensaciones físicas, la respiración, nuestros pies. Ahora mismo yo estoy conectado con mis pies aquí en el suelo, estoy de alguna manera pues conectado a la realidad gracias a mi cuerpo. Por supuesto, está más que investigado que el ejercicio físico es fundamental. Y nosotros dentro del programa MBSR, por ejemplo, hacemos muchos ejercicios de yoga, pero en atención plena. Entonces, el cuerpo es muy importante y le damos un valor base, ¿no? en todo lo que es el programa. Bueno, aquí estamos muy atentos, ¿eh? Sí, os tengo atentos ahí a tope. Porque cuando aprendemos a prestar atención a nosotros mismos, de alguna manera también aprendemos a prestar atención a los demás. Hablamos muchas veces de un concepto que es la autoempatía, ¿no? O sea, si tú no conectas contigo mismo para poder entender mejor tus emociones, no las reconoces en ti mismo, ¿cómo las vas a reconocer en los demás? Es difícil, ¿no? Entonces, cuando conectas contigo, empiezas a desarrollar esa conciencia, esa autoconciencia de ti mismo, también mejoras las comunicaciones con los demás. De hecho, hay un apartado dentro del MBSR que habla justamente de la parte más de conexión. Comunicaciones difíciles, hablamos muchas veces, porque uno de los mayores estresores que hay dentro de la vida son las relaciones. Y eso no lo podemos olvidar. Entonces, cómo las gestionamos y cómo nos gestionamos nosotros ante esas relaciones también es clave para poder regular el estrés. Y después de practicar todo esto que nos estás comentando, imagino que lo más satisfactorio para ti, porque entiendo que habrá también resultados negativos, pero la mayoría o la gran mayoría serán satisfactorios. ¿Qué te dicen o cómo les cambia la vida a la gente que practica el mindfulness? Lo realmente potente del mindfulness es que, y en este programa con el que nosotros trabajamos, es que es un programa intensivo, ¿no? Entonces, desde el minuto 1 las personas empiezan a notar cambios desde el punto de vista de concentración, atención, justamente a conectar y entender mejor sus emociones, a autorregular mejor, a romper cadenas de pensamiento, a estar más consigo mismo y sentirse a gusto, a romper barreras, porque una de las facetas que tiene este programa es que hay un día que se llama el día de retiro en el que estamos 8 horas en silencio meditando. Y claro, cuando empiezas este programa todo el mundo te dice, uy, yo no voy a ser capaz. Vamos, yo me enrollo como las persianas. Es imposible que esté 8 horas. Entonces también se elimina barreras de pensamiento un poco. Cuando de repente pasas ese día y sales súper reforzado, conectado y teniendo otra sensación de lo que es el mindfulness, eso es muy enriquecedor, por supuesto. Y las personas, sobre todo, una de las cosas que me ocurre después de que han terminado el programa es que hay en nuestro programa y en todos los programas de mindfulness normalmente hay meditación formal, que es sentarse, meditar, etcétera, e informal, que es, según estamos aquí ahora, podemos estar conectados con nosotros. Pues las personas lo que suelen hacer es que conectan mucho con la parte más informal, con estar en el día a día, estando presente en el momento en el que está viviendo. Y eso es muy enriquecedor porque les ayuda a focalizarse en lo que pasa en el momento. En algún momento he escuchado, Pablo, que se necesitan 21 días para hacer de un hábito algo interiorizado. Tú has dicho que ya desde el minuto 1 se pueden notar los efectos de esta práctica, pero es complicado esa interiorización, porque pasa el tiempo y habrá mucha gente que dice, mira, ya no me da la vida y tal, y se olvidan y se Total, pasa. Lo más difícil es generar un hábito. Ya habéis visto que, por lo que estamos explicando, que meditar es muy sencillo. O sea, no tiene mucha complicación. Atiendes a tu respiración, a tus sensaciones corporales. Lo realmente difícil es cambiar el paradigma e incluirlo en tu vida. Entonces ahí es donde realmente tenemos el reto. Se habla de 21 días, se habla de más tiempo también, de 3 meses, depende de cómo sea el hábito. Cuando hablamos de hábitos también hablamos de que tiene que haber un retorno a ese hábito y que es muy difícil crear hábitos nuevos, pero sí que puedes, de los hábitos que ya tienes, que te están aportando algo similar, cambiar algún componente pues para que realmente puedas introducir dinámicas como es el mindfulness. Entonces, sobre hábitos podríamos tener otro programa directamente para poder hablar, porque realmente es muy complejo poder establecerlos. Lo que sí sabemos es que cuando trabajamos estas 8 semanas y generamos un programa intensivo, hay mucha parte de investigación, de seguir investigando, de seguir aprendiendo, y eso es lo que buscamos, que las personas sean curiosas y que sigan perseverando, porque a lo mejor a la primera no lo conseguimos, pero si perseveramos podemos llegar a ese camino, ¿no? Y por si todavía quedan escépticos después
después de escuchar esta conversación, ¿en qué medida esta práctica del mindfulness puede ayudar a reducir el consumo de ansiolíticos, antidepresivos? Esto lo hemos visto sobre todo en tiempo de pandemia, llevarlo muy a primer plano, incluso algún diputado en el Congreso mencionar, me parecía muy bueno aquel discurso, de decir, si yo digo un medicamento para el riñón no lo conoce nadie, pero yo digo Trankimazin y todo el mundo sabe lo que es. Bueno, ¿en qué medida la práctica de este mindfulness contribuye a bajar ese consumo? Por supuesto es clave, porque en el momento en el que, como estábamos comentando antes, ponemos atención en nosotros y entramos en una dinámica en la que estamos dedicando tiempo a fortalecer nuestra capacidad, a generar un espacio para ser más resilientes, porque además durante esos procesos que estás comentando, la resiliencia ha sido la clave, el poder resistir. Y el mindfulness nos da el espacio para poder resistir, para poder soportar lo que no nos gusta, para no quedarnos enganchados a lo que nos gusta y para también estar en lo neutro, porque hay cosas que de repente son neutras y te aburren, pero también tienes que estar. Algo que es repetitivo, todos los días vamos a trabajar, hacemos exactamente lo mismo, pues nos ayuda para conectar. Entonces, lo que siempre os digo, no va a ser causa-efecto, es una correlación positiva, o sea, no voy a hacer mindfulness y de repente me voy a tener que quitar de todo lo que ya llevo incorporado o de una prescripción médica, pero sí que sabemos que va a haber una correlación positiva para poder eliminar siempre con una intervención de un profesional la eliminación de cualquier tipo de medicación o por lo menos hacer una reducción, que también sería muy interesante. ¿Qué le cuesta más trabajo al cerebro? ¿Habituarse a algo o deshabituarse a algo? Pues normalmente el desaprender es más complejo, ¿verdad? O sea, sobre todo ahí hablamos también desde el punto de vista cerebral, hay algunos estudios que nos hablan de la serotonina, también de la dopamina. Cuando el hábito que creamos está relacionado con la dopamina, que es la búsqueda del placer, siempre va a ser mucho más conseguible. Sin embargo, cuando hablamos de la serotonina, que estábamos hablando de buscar una relación un poco diferente, no basada en el placer, sino basada en la felicidad, va a ser más complejo, porque el retorno no es tan intenso. Entonces, somos expertos en buscar dopamina, en crear dopamina, en la búsqueda del placer, y además está muy confundido el concepto. El placer, buscamos la felicidad en la búsqueda del placer. Buscamos, por ejemplo, decimos, vamos a comer, ¿no? Y lo vemos como felicidad. No, comer es un placer. Entonces, cuando tú buscas felicidad en el placer, pues estamos muy confundidos y nos equivocamos y fomentamos conductas que son muy nocivas para nosotros. Entonces, los hábitos, cuando se fomentan en un ámbito concentrado en la búsqueda del placer, siempre son mucho más asequibles, se establecen mucho más rápido y son mucho más difíciles de eliminar. Qué interesante el concepto de buscar felicidad en el placer. Nunca me había yo parado a pensar. Yo creo que hay gente tomando mucha nota, ¿eh? Hasta ese nivel. Pues hay un libro muy bueno que es Hacking the American Mind, que bueno, pues que estaban corriendo también algún vídeo por internet. Y es brutal, porque lo explica desde el punto de vista consumista de Estados Unidos. O sea, claro, nos meten por los ojos, comete una hamburguesa, comete tal, algo que es súper nocivo, pero que realmente estás alimentando a los demás a que digan, no, yo voy a ser feliz porque me compre un coche. ¿Está en castellano hackeando la mente americana? Sí, pues no sé, yo lo he leído en inglés, pero no sé si está. Pero hay algún vídeo en YouTube, por ejemplo, de alguna entrevista de 1 hora que está subtitulada y la podéis ver, o sea que seguro que podéis investigar. Y una última cuestión, porque nos quedamos sin tiempo. Además del relájate y disfruta de toda la vida para un cerebro más sano, ¿alguna otra clave para dejar de vivir tan ajenos a nosotros mismos? Bueno, como hemos dicho que hay que crear hábitos y trabajar un poco en esa línea, pues tenemos que dormir bien, o sea, tenemos que tener una higiene del sueño, tenemos que comer bien, tenemos que hacer deporte, tenemos que conectar. Hay una ciencia que se llama la ciencia de la felicidad que justamente habla de esto. Buscamos lo que os estaba diciendo, la felicidad en el placer, y lo que nos provoca realmente felicidad es trabajar en la gratitud, conectar con las personas que queremos, generar hábitos positivos. Casi nada. Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar porque apenas nos queda tiempo ni siquiera la música que había elegido Miguel Ángel con tanto cariño, vaya por Dios, hombre. Sí me da tiempo para que me dejes el recurso de internet de hoy, si te parece, que eso sí que no lo vamos a dejar pasar. CuriosityMachine.com, que el objetivo de esta página web es enseñar a los niños y a sus padres el poder de la inteligencia artificial, y hay un desafío familiar que consiste en un programa educativo de inteligencia artificial que es gratuito y reúne a familias, escuelas, comunidades y expertos en esta tecnología para aprender a conocerla, a jugar con ella, a crear, y saber cuál es la parte positiva de la inteligencia artificial. Esa es mi recomendación hoy. CuriosityMachine.com. Enseñar a los niños el poder de la inteligencia
artificial, ponerlos al día. Así que esto les va a tocar lidiar mucho con ello. Sí. Pablo Rodríguez Escribano, gracias por este rato, por esa charla. Si me veías cara de atención, es que realmente me interesan mucho estas cuestiones. Se aprende muchísimo con vosotros. Gracias por acompañarnos este ratito. Miguel Ángel, un placer. Gracias, hablamos el miércoles.